Ya, chicos. Entonces, hoy día, hola a todos. Hoy día empezamos con una unidad nueva, ¿sí? Una unidad distinta. Probablemente hoy día van a haber cosas distintas a lo que ya hemos visto. Y ya sé que la unidad anterior, habían cosas de la unidad anterior que ustedes ya habían visto. Y eso es normal que ocurra, ¿sí? Hay muchas cosas que uno las ve continuamente a lo largo de toda la carrera, lo digo por experiencia propia, ¿sí? Eh, Creo que tengo, como en mis cuadernos, en algún lugar tengo como por lo menos 4 clases de palto, que son la misma clase, o más o menos la misma clase contada por 3 profesores distintos. Pero hoy día espero que lo que vamos a ver a partir de esta unidad sea un poco distinto, porque vamos a hablar de fertilización en términos generales. Probablemente la clase de hoy sí sea un poco repetida, pero a partir de la próxima clase ya vamos a ver otras cosas relacionadas, que son básicamente sistemas de inyección de fertilizantes, mantención de un sistema de fertilización y, por supuesto, nunca bien ponderados, porque yo sé que no les gustan, cálculos de soluciones nutritivas de fertilización. ¿Sí? En el fondo, de acuerdo a los requerimientos de fertilizante que tiene un cultivo, como yo mezclo los fertilizantes en mis tambores de mezcla, ¿sí? Para poder darle entonces estos fertilizantes al cultivo que tengamos. Entonces ahí hay unos cálculos, no son tan difíciles, son cálculos de soluciones nutritivas. Si alguno tiene, por ejemplo, cultivo hidropónico, quiere dedicarse a hacer cultivo sin agua, le van a servir también los cálculos, así que en ese sentido les puede servir también. Son cálculos que tienen un grado de complejidad, pero en verdad es bastante mecánico, ¿sí? Súper mecánico. No hay que darle tanta vuelta, es súper, súper mecánico. Entonces, como les digo, probablemente algunas de estas cosas que yo diga ya las conocen ustedes, ¿sí? Es muy probable que ya las conozcan, pero vamos a partir por lo básico, lo esencial. Una vez más, probablemente este cuadro lo han visto muchas veces, hablar de la eficiencia de riego, ¿sí? Eh, Se dan cuenta, lo hemos conversado muchas veces y que nosotros, en el fondo, en este ramo estamos enfocados en sistemas de riego tecnificados, no tanto en sistemas de riego por gravedad. Y entre otras cosas, porque los sistemas de riego tecnificados, ¿sí? Por ejemplo, aspersión, microjet, microaspersión y goteo, nos dan una eficiencia muy alta, ¿sí? Eficiencia, y aquí es cuando entra lo que es lo importante. Cuando yo hablo de eficiencia alta, no solamente hablo de eficiencia del uso del agua, sino que también vamos a hablar de eficiencia del uso de los fertilizantes, ¿sí? Eh, Recuerden que la gran gracia de los sistemas tecnificados es que yo puedo regar y fertilizar al mismo tiempo, ¿sí? En un sistema de riego tradicional yo no puedo fertilizar al mismo tiempo que riego, son operaciones distintas. Acá no, se hacen en conjunto. Y la gracia de eso es que yo puedo aplicar la cantidad exacta de nutrientes que necesita mi cultivo, ¿sí? Porque mi sistema de por sí ya es eficiente, ¿sí? En la aplicación de agua. Entonces puedo aplicar una cantidad muy similar o una cantidad muy exacta casi de la cantidad de fertilizante que necesita mi cultivo, ¿sí? Por eso rescato un poco esto. Repasito rápido, sí, sistemas de riego presurizado o tecnificado, el riego por aspersión, se ocupa mucho en plantaciones grandes de hortaliza, grandes industriales de hortaliza, en cultivos industriales, en algunos cultivos de cereales, sí, se ocupa bastante este riego por aspersión, a lo mejor alguno lo ha visto con este pivote al medio o con un pivote que son móviles o algún pivote aquí, sí, estos son así, sí, generalmente es como una serie de aspersores gigantes. Por supuesto, la microaspersión, donde el aspersor es chiquitito y va generalmente uno o dos aspersores chiquititos en torno cerca de la planta. Aquí lo pueden ver en grande. Sí, voy a agrandar un poquito la imagen. Sí, fíjense acá a la izquierda parece que son paltos, de hecho, sí, a propósito del palto. Se dan cuenta, ahí hay una aspersión y aquí el cultivo se está recién instalando, también tiene su aspersor ahí. No es un sistema de riego por goteo, a pesar de que ocupa casi la misma estructura y vamos a ocupar probablemente casi el mismo, una cinta de riego también, pero la diferencia es que tira agua a través de una aspersor. Eso sería la aspersión, la microaspersión. Está el microjet, que es este, sí, no, todo se parece un poco, ¿ah? El microjet, que básicamente se ocupa también en una cinta de riego por goteo, pero se le inyecta este tipo de aspersor chiquitito, o microaspersor, sí, es un microjet, así se llama. Se ocupa bastante en los viveros, acá a la izquierda, sí, pueden verlo acá, voy a contarlo.
en vivero, ahí está el microjet instalado. Y en algunos cultivos, como palto o nogal, se ocupa bastante acá en Chile. En cítricos también se ocupa bastante, ¿sí? Y además de eso, por supuesto, nuestro riego por goteo, quizás lo más visto, entre comillas, lo más conocido, lo más eficiente, y también, como vamos a ver a lo largo de la unidad, también es el que requiere un tipo de mantención más frecuente. ¿Sí? El sistema de riego por goteo es una expresión un poquito más frecuente. Ah, este sistema de riego de microjet es el que tienen allá en la sede, ¿sí? A los que han ido a la sede, o a los que se recuerdan de cómo era la sede, cómo se riega el pasto y toda la zona ahí, este es el tipo de riego que tienen ahí en la sede, por ese caso, el microjet. En relación, como digo, esto es un repaso general, un poco para entender, y ya vamos a meternos más clarito en fertilización. En relación a las fuentes de agua, sí, por lo general nosotros vamos a tener fuentes de agua, ya sea canales de riego, sí, que a veces se saca directamente el agua desde ahí, pozos subterráneos, y para eso tenemos bombas subterráneas, como la que está aquí a la derecha, sí, cuando hablan que riegan por pozos, generalmente este es el tipo de cosas que uno ve encima del pozo, más o menos, este obviamente que es súper tecnificado, pero es más o menos lo que uno ve, o ya con los tranques, y esta sería nuestra fuente de agua, ¿sí? Esas serían nuestras 4 fuentes de agua principales para cualquier sistema de fertilización. ¿Por qué es importante mencionar las fuentes de agua? Lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero ¿por qué es importante mencionarla ahora? Porque cuando yo estoy preocupado de fertilizar, ¿sí? Cuando yo tengo que agregar fertilizante, tengo que tomar en consideración el estado del agua desde su fuente, ¿sí? Por eso la menciono acá, ¿sí? Es súper importante al momento de fertilizar, al momento de hacer mis cálculos de fertilización, tener claro cuál es mi fuente de agua y qué es lo que pasa en esa fuente de agua, porque cuando yo realizo mis cálculos, pueden cambiar y variar mucho, ¿sí? Y luego, un poco para recordar, ¿sí? Recordar que mi sistema de riego por goteo, en general, este es un sistema de riego por goteo, pero como decíamos, aspersión, microaspersión, microjet, o sea, ocupa más o menos al menos la misma parte inicial. Recordar que los sistemas de riego son sistemas que si el sistema está cerrado, si yo no estoy dando el agua, es un sistema cerrado que tiene literalmente el agua dentro de él sin circular. O sea, no hay movimiento del agua. En el momento que yo abro una llave, ¿sí? Por eso tengo aquí, el momento que yo decido, vamos a regar acá, por ejemplo, ¿sí? En el momento que yo abro una llave, ¿sí? Y digo, vamos a regar ese campo de ahí, por ejemplo, vamos a regar este campo de acá. Ese sistema, el agua se empieza a mover y muy importante, se empieza a perder presión dentro del sistema, ¿sí? Esa presión al sistema se la da la bomba, ¿sí? Generalmente hay una bomba que le da presión al sistema, pero la gran gracia, o lo que debería conseguir esa bomba, es mantener esa presión. O sea que si el sistema está con todas las llaves cerradas, tengo una presión A, y que cuando yo abra mi sistema y empiezo a regar, esa presión A se mantenga. Y si yo abro la llave de este sector, de este sector, de este sector, de este sector y de este sector, generalmente no se hace así, pero cuando se hace, ¿sí? Que se mantenga la presión de aplicación a la cual va saliendo el agua en todo el sistema. De esa manera, si el sistema está bien diseñado, ¿sí? Yo me voy a asegurar también que mi fertilización se mantenga constante y que cada planta, por lo tanto, reciba la cantidad de fertilizante, la misma cantidad de fertilizante, que no tenga variaciones, ¿sí? Entonces, esto que estoy hablando así, probablemente a lo mejor lo escucharon, si no, aquí lo escuchamos de nuevo, se refiere a lo que se habla de las pérdidas de carga, ¿sí? De las pérdidas de carga. O literalmente cuánta presión pierde mi sistema, ¿sí? Eso se refiere con las pérdidas de carga. Como lo decíamos, cuando el sistema tiene todas sus llaves cerradas, dice la llave cerrada, la carga es estática. La presión en el sistema es constante y permanente. Generalmente, de hecho, los sistemas de riego, antes de que uno empiece a regar, uno abre la llave del sistema, ¿sí? El agua circula y una vez que el sistema tiene todas sus mangueras de riego, toda la manguera de riego, ¿cómo se llama? Las matrices de riego, las cañerías, etcétera, etcétera, todas las tiene llenas de agua, ahí recién yo activo mi riego. ¿Sí? Es como que tengo que esperar que el sistema se presurice, eso se dice, que el sistema esté lleno de presión. Porque ahí mi carga está estática, yo aseguro la presión. Y una vez que se abre la llave, por eso dice llave cerrada, y una vez que esta llave se abre, entonces empieza la circulación del agua, ¿sí? Y puede tener pérdidas de presión. Lo ideal es que esas pérdidas de presión sean las menores posibles, ¿sí? Que esas pérdidas de presión sean las menores posibles.
¿Cómo se pierde presión? O cómo mantengo la presión, perdón, más dicho, cómo mantengo la presión, no cómo la pierdo, cómo mantengo la presión. Yo tengo que asegurarme, por ejemplo, de tener que siempre que mi fuente de agua, si se dan cuenta acá está el tanque, ¿sí? Que mi fuente de agua ojalá se encuentre lo más arriba posible, ¿sí? En términos de altura. Por eso, no sé si se acuerdan a lo mejor de su ramo de suelo o en algún ramo otro que uno ve la pendiente y uno tiene que saber la pendiente del terreno. Eso justamente uno tiene que saber la pendiente del terreno porque así yo puedo ubicar mi fuente de agua lo más arriba. Porque si yo ubico mi fuente de agua lo más arriba, pasa lo mismo, con el agua pasa lo mismo que cuando yo me subo a la montaña rusa en Fantasilandia, ¿sí? Tiro el agua desde lo más arriba y el agua ya viene con un impulso, y a pesar de que venga con la bomba, ¿sí? Ese impulso extra que le da la fuerza de gravedad ayuda a que se mantenga la presión dentro del sistema. Entonces, eso es súper importante. ¿De qué me habla esto aquí? Dice clase 4, clase 6, clase 10. Eso me habla de que cuando yo abro mi sistema y de repente puede que el agua venga con demasiada presión, a veces eso pasa, si uno no elige bien el tipo de cañería, la cañería se revienta. Entonces, esto que hablan acá, que dice clase 4, clase 6, clase 10, son los tipos de cañería. En términos generales, yo debería poder elegir, cuando uno hace un sistema de riego, incluso uno medio artesanal, yo no debería ahorrar plata en cañería. Porque yo sé que una cañería que quizás clase 6 o clase 10, que aguantan más presión, este numerito que tiene al lado 4, 6, 10, la presión que aguantan, ¿sí? Me va a durar más en caso de que hayan variaciones muy fuertes de presión, ¿sí? En caso que a lo mejor, por ejemplo, mi bomba se sobrecargue y empiece a funcionar a una presión demasiado alta, ¿sí? Eso es lo que se busca, ¿sí? Como por eso dice 4, 6, 10, ¿sí? Entonces yo a lo mejor puedo tener esto muy alto, puedo tener una pendiente muy pronunciada, la bomba puede ser buena, pero si yo tengo, y la presión puede venir muy fuerte, pero no importa porque yo, esa presión que viene fuerte no se puede ir regulando, yo puedo abrir más o menos la llave de paso y en términos de eso ver con cuánta presión viene mi sistema y por lo tanto las pérdidas de presión pueden ser mínimas y las subidas de presión también van a ser mínimas, no va a haber tanta variación. ¿Qué otras cosas yo puedo hacer para mantener la presión? Por ejemplo, entender lo siguiente. Esto tengo aquí el escobo un poquito, pero entender lo siguiente. Entender que mi presión, ¿sí? La presión cambia si yo tengo pérdidas de velocidad. Por ejemplo, si yo paso una cañería muy grande a una cañería delgada y después paso de nuevo a una cañería grande, porque empecé a parchar mi sistema porque tuve una fuga y no compré el mismo tamaño de cañería, esas reducciones, esos cambios de velocidad van a hacer que la presión interna de mi sistema no sea pareja. Esto, poniéndolo de otra manera, es como si ustedes van en una pista de 4, que generalmente a lo mejor algunos lo ha pasado, los que andan por la carretera, ustedes van por la pista o sea, por la carretera de 4 pistas, y de repente esa carretera de 4 pistas, que uno va soplado, se convierte en una carretera de una pista, y después va lento, ¿sí? Disminuye la velocidad, y después al salir de nuevo una carretera de 4 pistas, no es inmediata la subida de velocidad, sigue saliendo lenta la cantidad de autos, ¿sí? Si eso pasa en las tuberías, ocurre lo mismo. Disminuye la velocidad y después se demora en salir la velocidad. Y como disminuye la velocidad, la presión en ese punto también disminuye. O al salir del sistema también disminuye. Entonces hay que tener ojo con eso. Yo no puedo tener tanta variación de velocidad, ¿sí? No puedo poner una cañería grande, una chica, una mediana, después no sé qué. No. Pero el problema de eso es que ya eso muestra que el sistema de por sí va a tener pérdidas, porque yo voy a pasar de una cañería grande a una cañería de distribución, y de esa cañería de distribución voy a pasar a mi línea de riego. Entonces sí o sí voy a tener pérdidas de carga ahí, en cada cambio de cañería o en cada cambio de distribución del sistema. Vuelvo a repetirlo, ¿cómo lo mantengo entonces eso? Si yo tengo bien regulada la presión inicial. Si esa carga de mi sistema logro hacerla de la mejor manera posible. El material de la tubería también puede hacer que disminuya la velocidad. Ejemplo que me gusta poner. El Sebastián se portó mal y yo le digo, Sebastián, tírate por un refalín. Sebastián se tira por el refalín. Después yo pongo lija en el refalín y le digo, Sebastián, tírate ahora que el refalín está cubierto con lija. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el Sebastián? Ya no va a ir soplado a bajar por el refalín, sino que va a ir, la velocidad del Sebastián por el refalín va a ser mucho menor, porque ahora está con lija. Si el material de la tubería cambia, ¿sí? También cambia la velocidad y también puede tener pérdidas por lo tanto, como cambia la velocidad,
tengo pérdidas de presión. Es muy raro que uno cambie el material de la tubería en los sistemas de riego. A veces, vuelvo a repetirlo, cuando la gente está parchando o hace parche o hace arreglo y no encuentra la misma tubería, cambia el material. Y eso va a causar problemas, sí o sí va a generar una pérdida de presión en el sistema. Porque otra cosa puede pasar, por ejemplo, cuando la tubería se empieza a desgastar, empieza a juntarse sarro al interior de las tuberías y yo no hago mi mantención, también eso quiere decir que está cambiando mi material, que empieza a tener más fricción el agua y por lo tanto voy a tener una pérdida de presión generalizada en el sistema. Un clásico, el largo de la tubería, ¿sí? Largo de la tubería. En términos generales, y no sé si ustedes lo saben, pero cuando uno hace un sistema de riego por goteo, un sistema de riego tecnificado en general, yo siempre debería evitar que mi sistema, ojalá fuera siempre construido a lo largo, que no tuviera muchas curvas mi sistema. Si se dan cuenta en esta imagen de aquí, mi sistema trata de tener aquí, este diseño, trata de tener la menor cantidad de curvas posibles, de codos se llaman, ¿sí? De codos posibles. O sea, si yo quisiera llegar aquí, por ejemplo, y empezar a hacer como a que la cañería fuera como una serpiente, a serpentear la cañería, ¿sí? Desde la fuente de agua, desde la bomba. Y yo, para llegar aquí a este cultivo, empezar a tirar una cañería que se da pura vuelta, que empieza a parecerse como cuesta, ¿sí? O sea, que empieza así, un codo aquí, después otro codo acá, para esquivar piedra, ¿sí? En cada uno de esos codos, en cada una de esas curvas que va a hacer, si yo uno con la cañería así, después otro así, después uno acá, y voy así, cada uno de esos codos hace que el agua pierda velocidad, ¿sí? Y si pierde velocidad, pierdo presión. Entonces yo debería siempre tratar de que la tubería fuera lo más vertical posible, o sea, que no tuviera ninguna curva y ojalá ocupar el largo más posible de la cañería. Sin embargo, por ejemplo, en este caso mi fuente de agua está acá y mi planta más lejana de la fuente de agua está aquí abajo, ¿sí? Sin embargo, muchas veces, cuando el sistema está mal hecho, y yo tengo mi sistema y digo que está todo funcionando, la bomba funcionando bien, traté de ocupar que las cañerías sean lo más largas posibles, traté de poner todo así sin curva, ¿sí? Sin embargo, a veces cuando se tira la presión desde acá, y yo riego esta planta de aquí, la última planta, la planta que está más lejos desde mi fuente de agua, a veces no llega la presión suficiente ahí. A veces no llega la presión suficiente ahí. Porque el agua, obviamente, recorre tanto camino que ya llega, comillas, cansada a esa planta que está más lejos. Cuando eso pasa, quiere decir que me hicieron mal mi sistema de riego, que me hicieron mal los cálculos. Yo debería asegurar que la presión con que sale el agua, ¿sí? Desde acá, desde la fuente, ¿sí? Desde aquí, debería ser la misma presión con que el agua llega acá. Esa presión debería mantenerse aquí, en el lugar más lejos. Si yo mantengo la presión acá, en el resto del sistema, yo ya sé que la presión se mantiene, porque esta es la planta que está más lejos. El agua va a recorrer la mayor cantidad de caminos, va a recorrer la mayor cantidad de curvas, va a recorrer los distintos cambios de velocidad, y si yo a pesar de eso mantengo la presión aquí en esta planta que está más lejos, quiere decir que mi sistema está funcionando súper bien. Ese tiene que ser mi punto de referencia, esa planta. Si este sector está mal regado, si la presión no llega aquí suficiente, yo ya sé que mi sistema en general no va a estar bien, no va a estar funcionando bien. ¿Sí? Si supuestamente yo tengo que tener una cantidad X de agua que tiene que llegar acá, y esa cantidad yo la aseguro, todo el sistema asegura el agua. Pero si aquí empieza a llegar menos agua, yo ya sé que voy a tener problemas en el resto de mis campos. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Eso es una manera, por ejemplo, de saber si mi sistema está funcionando bien. Si a mí me aseguraron que este gotero que está aquí, o este aspersor que está acá, tira, no sé, 2 litros por segundo, y cuando yo hago la prueba ese gotero no me está tirando 2 litros por segundo, quiere decir que es probable que todo el resto del sistema esté mal. Es muy probable, porque la presión no se está manteniendo, la cantidad de agua no se está manteniendo. Ojo con eso. Es frecuente, ¿sí? Es frecuente. Lo he visto en campos grandes, ¿sí? Lo he visto en campos grandes. Por último, lo otro que hay que tener ojo con esto es el diámetro de la tubería. En general, es lo mismo que decíamos acá arriba, si la tubería cambia, ¿sí? Si la tubería cambia, pasa esto, ¿sí? En el fondo todo va de la mano de la velocidad, pero si el diámetro de la tubería cambia, pasa esto, ¿sí? Entonces, ojalá mantener los diámetros a lo mejor dentro de la misma sección del sistema parejo. Por ejemplo, que el diámetro de la cañería que va de aquí, desde no sé, pues desde la bomba hasta el sistema de distribución,
sea el mismo diámetro de cañería. Que el diámetro de aquí de la matriz inicial sea el mismo diámetro a lo largo de toda esa tubería. Que los diámetros de cañería de distribución sean todos los mismos diámetros de cañería. Que el diámetro de la cinta de riego ojalá fuera siempre el mismo. Si yo aseguro eso, mis pérdidas de presión las voy a reducir. En el fondo, mientras más cambios tenga yo en mi sistema de riego, mientras más desordenado sea mi sistema de riego, mientras más improvisado o más soluciones parche yo haga en la mantención de mi sistema de riego, menos eficiente va a ser mi riego. Y va a ser que este grado de eficiencia acá, en un riego por goteo, por ejemplo, que puede ser 90%, si está bien manejado, si está bien controlado, ese sistema de riego mal mantenido, mal manejado, donde yo no le tomo importancia, puede hacer incluso que un sistema de riego por goteo llegue a una eficiencia igual que un sistema de riego californiano. Esta eficiencia, compañero, una vez hablábamos de eso, esta eficiencia es una eficiencia, como decía él, imaginaria, ¿sí? Es una eficiencia cuando mi sistema anda a la perfección. Es un sistema de una eficiencia de riego cuando yo me aseguro de hacerlo bien. El problema hoy que yo he visto en muchos campos es que muchas veces el sistema de riego lo instalan y se olvidan de él, ¿sí? Y llegan y lo hacen funcionar. Y no se preocupan mucho de la mantención. Y no se preocupan de hacer una evaluación constante del sistema de riego durante la temporada ni antes de empezar el riego, ¿sí? Entonces, muchas veces dicen, ay, pero yo tengo un sistema de riego, 90% de eficiencia. No, no es así. Ese 90% de eficiencia solamente se consigue cuando uno hace las cosas bien, ¿sí? Y es un problema súper frecuente, chiquillos, súper frecuente. No tener un sistema de riego, se gasta una millonada de plata y después se instala, se postula un fondo, se postula aquí subsidios para instalar un sistema de riego y después la persona se queda con el sistema de riego instalado y pasan 4 o 5 años y no sabe por qué los rendimientos bajaron y esa persona dice, pero es que yo aquí me gasté un montón de plata en el sistema de riego, ¿para qué? Si la cuestión no sirve, estoy produciendo menos que los años anteriores. Y ahí es cuando uno les pregunta a los agricultores muchas veces, ya, pero ¿usted se preocupó de mantenerlo? ¿Se ocupó de regular la presión? ¿Se ocupó de hacer la mantención? Y generalmente cuando uno hace esas preguntas le dicen que no. El sistema de riego no es automático, a pesar de que uno diga un sistema de riego automatizado, no es automático. Tiene que tener la parte humana. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿sí? O ustedes, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Bien. Luego de esa parte de introducción, ¿sí? De entender que el sistema de riego es un sistema donde si yo mantengo la presión y lo mantengo mantenido, el sistema funciona bien, vamos a hablar un poquito de las partes que componen el sistema de riego. ¿Sí? Probablemente, lo vuelvo a repetir, esto a lo mejor ya lo vieron, pero es importante que lo sepan porque a medida que yo avance con el resto de la unidad, voy a referirme a muchos de estos términos que menciono acá. Entonces, mi sistema de riego parte, cuando yo entro a mi caseta de riego, ¿sí? Parte aquí, en el cabezal de riego, ¿sí? El cabezal de riego, como dice ahí, es todo lo que me permite darle presión al sistema, filtrar el agua, inyectar los fertilizantes, que es lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Y además medir cuánta agua sale y cuánta presión, y a qué presión, ¿sí? Eso es el cabezal de riego. En un cabezal de riego, que es lo que generalmente uno ve en las salas de riego, ¿sí? Voy a encontrar mi bomba, ¿sí? Válvulas, por supuesto, siempre va a haber válvulas de paso, filtros, puede haber más de un tipo de filtros, ya los vamos a ver, ¿sí? Manómetros que me miden la presión, inyección, un sistema de inyección de fertilizantes, que es esto que se ve aquí, ¿sí? Este es mi sistema de inyección de fertilizantes. Voy a poner esto en negro para que contraste un poco más. Más filtros, más reguladores de presión, ¿sí? Y esto en general. O sea, lo que yo veo es, aquí está la imagen para que lo vean, es esto, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Tengo una bomba, válvulas, un sistema de inyección de fertilizante, filtros, filtros, filtro, filtro, filtro. ¿Sí? Esto es lo básico que uno tiene en la caseta de riego, ¿sí? Lo básico. Ahí está. Es casi el mismo dibujo anterior, pero para que vean que es la vida real. Entonces, ahí tengo mi bomba. La bomba es todo un mundo.
¿sí? Las bombas de presión son todo un mundo. Profe, Dime. esto que nos está mostrando en la foto no funciona parecido a las bombas de las piscinas. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque las bombas de la piscina generalmente, como mucho, funcionan con 5 HP, como mucho 10 HP, ¿sí? 10 caballos de fuerza. Eh, Porque lo que quiere movilizar esa bomba es un poco de agua, básicamente. No es, en términos generales, yo sé que con eso se llena la piscina, pero la bomba con la que llena es una bomba que te tiene que mantener una presión bajita. Pero cuando tienes un sistema de riego, tu piscina a veces son 15 hectáreas, 20 hectáreas, ¿sí? Entonces, sí, la bomba funcionan parecido, pero no son bombas de 5 HP. Son bombas de 120 HP, 110 caballos de fuerza. Y además de eso, como yo les decía, en el mundo de las bombas, eh, eh, un mundo, ¿sí? Uy, puse dos fotos igual. Esto es lo mismo que... Vamos a ver eso. Aquí tenemos algunas bombas, para que vean. Eso de aquí a la izquierda es una bomba de un sistema de riego que se regaban como 120 hectáreas. No es una bomba, si te fijáis, una bomba... Tiene su propio ventilador la bomba, ¿sí? Fíjate ahí, es un monstruo, ¿sí? Es un monstruo, ¿sí? Una bomba gigante. Esto era de una cuestión de una empresa grande y gigantesca, ¿sí? De gente con plata. Pero a veces uno ve este tipo de bomba, ¿sí? Probablemente se hace una bomba de unos 40, 50 HP, ¿sí? Esa bomba. Que fíjate que lo está sacando acá el sistema. Eh, pero además de eso, como les decía, es un mundo las bombas porque la bomba, como dice ahí, sacan el agua desde el tanque o desde el pozo, la distribuyen, ¿sí? Van a sacar el agua. Y la gracia de la bomba es que me ayuda a que la presión se mantenga constante. Si yo tengo diferencias de presión, la bomba la mantiene. Pero las bombas, como les decía, es un mundo, no solamente por la cantidad de potencia que puede tener una o más, mientras más potencia tiene una bomba, más cara es, sino también porque hay distintos tipos de bombas, ¿sí? Por ejemplo, acá en la bomba centrífuga, que es la que se ve, voy a mostrar aquí, que es el mismo dibujo, se dan cuenta de casi lo mismo. A la izquierda, la bomba centrífuga, ¿sí? Y a la derecha, o sea, la bomba centrífuga de rodete, se llama así porque tiene una cosa que va dando vuelta, ¿sí? Y esta de acá es la bomba centrífuga periférica. Son dos tipos de bombas distintas. Disculpen. ¿Por qué tengo dos? Porque resulta que el mundo de las bombas, tal como yo les decía, ¿sí? Las bombas, por ejemplo, de rodete, ¿sí? Dan más caudal, o sea, tiran más agua. Yo puedo sacar más agua, me van a ayudar a que salga más agua, las de rodete, la que está a la izquierda, pero con menos presión. ¿Ya? O sea, me sirven para sacar más agua y a veces eso es bueno porque si yo necesito regar con mucha agua es bueno tener una bomba de rodete, pero la presión que me da esa bomba es mucho menor. Mira aquí dice, por ejemplo, a la izquierda. Bomba centrífuga, la de la izquierda, la de rodete. Me permiten sacar hasta 130 litros por hora, pero la presión que me dan es un valor de 19. Estos son, hoy MCA se me olvidó lo que era, eh, pero es el valor de presión. En cambio, la bomba periférica es una bomba que es de presión, ¿sí? De mantener la presión, no es tanto de cantidad de agua. Entonces, ¿dónde juega uno? Por ejemplo, la primera bomba, la bomba que tiene, que yo necesito sacar más agua, pero poca presión, ¿sí? Por ejemplo, se va a mantener en un campo donde a lo mejor yo no tengo que regar tantas hectáreas y a lo mejor donde mis plantas están en un lugar más o menos plano, ¿sí? O en un lugar donde no hay muchas diferencias de altura, no es un terreno tan largo, donde a lo mejor yo no tengo tantas hectáreas, donde a lo mejor solamente tengo un tipo de cultivo y a lo mejor donde yo puedo, en ese lugar puedo regar 3 o 4 veces. ¿Sí? Pues a lo mejor tengo 4 cuarteles y yo puedo regar cada cuartel, un cuartel el día lunes, otro cuartel el día martes, otro cuartel el día miércoles y otro cuartel el día jueves, porque lo que me interesa es regar cantidad, agua, mantener el agua corriendo, no la presión. Entonces, cuando mi campo es un campo relativamente pequeño, ¿sí? Donde no hay muchas diferencias, donde mis cultivos no tengo cultivos regándose a veces, no sé, han visto campos que uno tiene cultivos que se riegan como a 1 kilómetro donde está la bomba, probablemente lo que me interesa ahí es mantener la cantidad de agua.
Entonces uno podría ocupar una bomba como la de la izquierda, ¿sí? Una bomba centrífuga de rodete. Pero a veces, si yo necesito mantener la presión en mi sistema, y tengo a lo mejor un sistema de riego por goteo, donde yo no necesito tanta agua, porque los sistemas de riego por goteo, la gran gracia es que yo no necesito tanta agua, ¿sí? Necesito mantener la presión constante, pero no pero la cantidad de agua es poquita, ¿sí? O sea, mi sistema en sí, en general, va a funcionar con poca agua. Puedo ocupar la otra bomba, ¿sí? La bomba periférica. A veces hasta esto falla cuando se construye mi sistema de riego, cuando se diseña un sistema de riego. Se elige mal la bomba. Y si se elige mal la bomba, ya, de ahí para abajo, todo el sistema de riego en verdad va a estar funcionando mal, ¿sí? Entonces, esto que es lo esencial, lo básico, que es el funcionamiento de mi sistema por riego por goteo, es súper importante y súper clave. Vuelvo a repetirlo, eligiendo bien la bomba, yo ya cubro gran parte de los problemas de las pérdidas de presión que tiene mi sistema, ¿sí? Entonces hay que tener claro eso. Entonces vuelvo a repetirlo, a lo mejor la bomba centrífuga de rodete, la que está a la izquierda, probablemente me va a servir para cuando yo quiero mantener mucha agua constante sin que importe tanto la presión, porque yo a lo mejor no necesito tanta presión porque tengo poca hectárea, ¿sí? Y la otra, a lo mejor cuando tengo mucha hectárea y la presión es la clave, mantener la presión constante es clave. Principalmente sistemas de riego por goteo, es súper importante mantener la presión constante y la alta presión constante, ¿sí? Entonces ahí estoy. Ojo con eso. Eso es parte 1, ¿sí? Como de mi sistema, el equipo de bombeo. Después de eso, tenemos todo un mundo de filtros, ¿sí? El mundo de los filtros es súper importante en Chile porque el agua en Chile viene con... No es agua, a ver, no es que sea sucia en el sentido de que sea tóxica, ¿sí? Pero generalmente el agua con la que se riega en Chile viene con mucha basurita, mucha alga, mucha hoja, vienen algunas sales, ¿sí? Etcétera, etcétera. En general en Chile los sistemas de filtrado, porque el agua viene, o a veces cuando yo saco, por ejemplo, agua de pozo, generalmente el agua de pozo viene con mucha arena, ¿sí? Entonces en Chile es esencial tener un buen sistema de filtrado, ¿sí? A veces uno tiene, dentro del sistema de distribución, tiene un decantador, que básicamente lo que hace el decantador es que me elimina si viene demasiada partícula grande, por ejemplo, roca o demasiada arena, uno tiene una piscina decantadora, básicamente es como un pretranque, ¿sí? Que es lo que se ve acá, como una especie de pretranque, que lo que hace es que se acumule el agua en el fondo. A veces hay un prefiltro antes de la bomba que ayuda a que el agua que entre a la bomba ya venga un poco más limpia, ¿sí? Estos generalmente se ven en algunos casos, no siempre, pero el resto del sistema de filtro sí se ve, ¿sí? Tenemos sistemas de filtrado, esto se llama por tanque, acá tenemos un hidrociclón, acá en el, voy a ponerlo, voy a poner la flecha para que vean de qué estoy hablando. Aquí tenemos sistema de filtro por tanque, ¿sí? Esto es un hidrociclón, ¿sí? Esto es un hidrociclón. Esto es un sistema de riego aquí por anilla, y esto acá son sistemas de riego por membrana, o sea, de filtrado, perdón, filtrado por membrana. Entonces tengo tanque, hidrociclón, anillas, membrana. Ya los voy a mostrar con más detalle, ¿sí? Muy importante los sistemas de filtrado. Ahí tenemos nuestros filtros de grava, de arena, que son tanques, estos tanques de metal, ¿sí? Fíjense que tengo 3 tanques, que adentro en su interior tienen arena. Aquí se ve, ¿sí? Adentro en su interior tienen arena. Y la gracia es que el agua entra y todas las sustancias que trae el agua quedan atrapadas aquí en estos filtros de arena. Son muy parecidos a los filtros de agua, a los filtros de agua que a veces se ponen en las casas cuando el agua viene muy dura. Generalmente funcionan así, con un filtro de arena, ¿sí? Eh, Esto, como dice ahí, especialmente si mi sistema viene a lo mejor con mucha ramita, con mucho material orgánico, con algas, si el agua viene con mucho, no sé, pues hasta animales muertos de repente, es bien recomendable tener este tipo de filtro. En verdad, filtran bastante bien el material grueso, ¿sí? Son bastante buenos en ese sentido. Estos tienen una tapita, como se dan cuenta, y esto hay que por lo menos limpiarlo 1 o 2 veces al año, ¿sí?
esta tapa se abre y se saca toda la arena que está entre medio, se saca toda la arena que está dentro, a veces tiene una tapa por debajo, se saca toda la arena y la arena se limpia con un chorrito de agua a presión y después o se compra arena extra y se vuelve a meter adentro. Esa es la gran gracia de los filtros, generalmente se limpia. ¿Sí? Entonces uno abre ahí la tapa, los vacía, saca toda la arena, los limpia muy bien y después echa arena adentro de nuevo. ¿Sí? Esa es la gran gracia del filtro. Hay que hacer la mantención. Si yo no hago la mantención, el filtro se va a encochinar y si se encochina, tengo pérdidas de presión, porque al agua le va a costar más pasar. Entonces hay que limpiarlo. Filtro de grava de arena que vienen en estos tanques, ¿sí? Es lo que se ve acá, de hecho, acá los tienen. ¿Se dan cuenta? Ahí tienen unos filtros, tiene dos. Fíjense que ahí como tiene los sistemas de medición, acá. Antes del filtro y después del filtro, para saber si se está perdiendo presión o no. ¿Se dan cuenta? Tengo sistemas de medición de presión. Antes y después del filtro, para saber si estoy perdiendo presión. El hidrociclón, que es este aparatito. Voy a agrandarlo un poco. Voy a agrandarlo un poco para lo que vean. Por ejemplo, esto es muy usado cuando viene mucha arena en el agua, ¿sí? Y básicamente así funciona entre el agua, ¿sí? Entre el agua. Esto de aquí, el agua circula, es como si fuera un torbellino. Ese torbellino hace que la arena o el material, por ejemplo, piedrita, roca o grava, se desliza hacia el fondo, aquí al fondo, que está depositado, y después el agua vuelve a salir por acá, ¿sí? Entonces esto genera como un remolino que hace que baje el material se queda acá abajo, ¿sí? No pasa con el agua porque esto tiene una membrana aquí semipermeable, ¿sí? Como que tiene una mallita ahí. Entonces el agua baja, se queda acá abajo en la arena, después el agua sube y vuelve a salir. También se limpian, ¿sí? Uno puede sacar esta parte de acá abajo y limpiarla. ¿Se dan cuenta? Acá abajo, voy a agrandar un poquito para que lo vean. Ahí tiene todo el sistema de apertura para limpiar. Nuevamente un par de veces al año, por lo menos. ¿Sí? Por lo menos. A veces se limpia generalmente antes de que empiece los riegos, antes de la temporada, y después se limpian a mitad de temporada, para mantener la presión del sistema. Tenemos estos dos filtros, tenemos el filtro filtros de malla y anillas, ¿sí? Filtros de malla y anillos, que son muy, muy buenos. Básicamente esto, lo voy a mostrar aquí, ¿sí? Son literalmente una serie de anillos o una malla que, voy a buscarlos para que vean cómo son, para que vean cómo se va depositando el material ahí dentro de eso. La gran gracia del filtro de malla es que, ¿dónde está? Que creo ver como uno sucio. Quiero verlo sucio, para mostrarles cómo se ensucia. Es que esa anilla o esa malla que tienen adentro se saca y se puede limpiar. Miren, acá, aquí está. Estoy copiando la imagen, ¿eh? Para que vean. Esto que tiene adentro, que es como una malla o un circuito de anillas, se saca, ¿sí? Es como una cápsula y se saca así, miren. Ahí lo están sacando. ¿Se dan cuenta las anillas como están todas sucias y cochinas? Ahí. Fíjense que están sucias y cochinas todas estas anillas, son como unos anillos donde están súper sucias y después se saca, esto se desenrosca, ¿sí? Se desenrosca y se limpia con una manguera a presión. Esas son mantenciones casi obligatorias para que el sistema siga funcionando bien. Y las anillas, si se rompen, se reemplazan. Miren, acá hay una imagen que se las voy a mostrar para que la vean. Miren ahí. ¿Se dan cuenta? La cantidad de material que se va agarrando acá. Y estas anillas se pueden reemplazar. ¿Sí? Se reemplazan. Fíjense la cantidad de material que está ahí depositado. ¿Sí? Para que vean todo lo que filtra. Todo eso a veces, si no se limpia esto, si no está, todo eso puede llegar a pasar al sistema de riego y me empieza a taponar los goteros y todo, que a la escoba. Entonces, este es el filtro de malla y el filtro de anillo. ¿Sí? Muy importante. ¿Sí? Profe, Dime, hola, está pasando esto, ¿cierto? Que recién me conecté esto y me perdí. ¿qué estoy pasando? ¿Cómo? ¿Qué me está preguntando, Carlos? ¿De filtro?
Sí, estoy hablando en términos generales de lo que hay en el cabezal de riego. ¿Sí? Con la introducción. Ya, profe. ¿Ya? Por si Ah, acaso. No te ya. asustes, Carla. No te asustes. ¿Sí? Estamos Es viendo que eso. no tenía internet y recién me pude conectar. Ah, aquí, De tranqui, hecho, recién tranqui. le estoy mandando los trabajos, profe. Ah, no, uno, Carla, ya. Yo creo que ya te echaste la uno. Sí, nomás. Ya, Así es. profe. Voy a No, sí, estar tranqui. Tranqui, atenta. no te preocupes. No te preocupes. Gracias, profe. Entonces, de nada. En términos generales, los sistemas de filtrado, importantes, sí, tenerlos, mantenerlos, tenerlos y mantenerlos, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga un sistema de filtrado y me olvide de él. Un clásico, la gente muchas veces no los limpia o espera 3 años y los limpia, ¿sí? Porque ya el sistema está más tapado que, no voy a decir que qué porque me retan, pero el sistema está mega tapado, ¿sí? Y hay que tenerlo, hay que hacer la mantención, como digo, al menos 2 veces al año, ¿sí? Al menos 2 veces al año. Ahí dice en qué casos se deberían ocupar, ¿sí? Algunos recomendados, ¿sí? En qué caso debería ocuparse, si tengo mucha arena con el hidrociclón y el sistema de malla anilla ando bien, si tengo mucho limo y arcilla, ¿sí? Grava y el malla y anilla, ¿sí? Los sistemas de malla y anilla, si se dan cuenta, sirven para todos, pero se rompen fácilmente. Entonces tengo que estar cambiando la anilla o cambiando esa mallita que viene, se cambia, ¿sí? Entonces hay que tener claro eso. Eh, la gran gracia de los sistemas como el hidrociclón o el sistema de grava, de estos tanques, es que son permanentes, no se cambia el sistema, simplemente yo limpio la arena, en este caso limpio esto de acá abajo, se limpia, pero acá estas mallas y estas anillas que tengo entre medio se pueden ir rompiendo con el paso del tiempo, entonces hay que reemplazarlo. Es como la única diferencia, ¿sí? Son más frágiles, pero la ideal es que, de hecho, si se dan cuenta acá, tengo mis 2 sistemas de tanque, pero aquí también tengo un sistema de filtrado de anillas. Generalmente se ocupan los dos. Sí, aquí miren, ahí está. Tengo 2 sistemas, 2 tanques, pero aquí tengo ¿cómo se llama? Un filtro de probablemente de malla o de anilla. Aquí. Entonces, a veces es importante tenerlos todos, ¿sí? Sabiendo que probablemente al término de una temporada voy a tener que reemplazarlo. La malla o la anilla que tiene adentro se reemplaza. Como decía, una cosita, una aparatito que uno lo saca. Aquí lo voy a mostrar para que vean qué es esto lo que se ve. Este es el filtro. Se lo voy a mostrar aquí. Que vean, se lo voy a mostrar acá. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que se reemplaza. Eso es lo que uno puede ir comprando. Ahí está. Y esto se puede romper, al término de una temporada generalmente se rompe y uno lo saca, ¿sí? Y lo reemplaza. Reemplaza todo el cartucho. Eso es lo que se reemplaza. Aquí se ven más. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Filtro de malla. Esto es el aparatito, pero adentro de eso va esta malla y eso se saca. Se reemplaza y se saca una vez por todas las temporadas. Y durante la temporada hay que irlo limpiando. Hay que irlo limpiando. Después de cada riego generalmente se limpian. ¿Sí? Esto es súper simple, se desatornilla y se saca. No tiene ningún sistema de complejidad. ¿Sí? Después de cada riego es importante irlo limpiando para que dure al menos una temporada. Como digo, esto, la clase es introductoria. ¿Sí? Y ya después vienen otras cosas. Sistemas de inyección de fertilizante que los vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Simplemente quiero mostrarles que hay más de un sistema de inyección de fertilización. Se los voy a mostrar todo en la próxima clase y explicárselo. ¿Sí? Les voy a dejar unos videos, una lista de videos para que yo les explico cómo funciona el sistema, después ustedes ven el video. ¿Ya? Eso para la próxima clase. Lo que vamos a ver son sistemas de inyección. ¿Sí? Sistemas de inyección de fertilizante. Tenemos tanques de fertilización, sistemas de inyección Venturi, ¿sí? Ya vamos a hablar cómo funcionan. Bombas de inyección, ¿sí? Bombas de inyección, ¿sí? Bombas automatizadas de inyección, como las de la derecha, que son con inyectores hidráulicos, ¿sí? Tenemos al menos 4 tipos de sistemas de inyección. Cabezal de campo, a lo mejor alguno ha visto esto en los campos, ¿sí? Y no sabe lo que es, no lo toque, no lo manosee, no meta mano, no juegue con esto. Esto es un sistema eléctrico, son las válvulas que permiten activar un sector de riego u otro, ¿sí? De estos también hay allá en la sede, ¿sí? Si alguien quiere ir a intrusiar, se va a ver a cualquier lado que se riega y encuentra un aparatito así. No lo manosee mucho, ¿sí? No lo manosee mucho. Estos funcionan con una señal eléctrica, que básicamente es la llave de paso del sistema, ¿sí? Se abre o se cierra de acuerdo a lo que yo le indico al sistema. Si los ven, si vienen al campo y ven uno de estos, no vayan a tontear con estos chiquillos porque arruinan el sistema de riego cuando uno tontea.
Tuberías de conducción, si se dan cuenta, el mismo material, la misma tubería, el mismo diámetro, no cambia la tubería aquí, es toda la misma, ¿sí? Toda la misma tubería, no hay variaciones, ¿sí? Líneas de riego que salen desde la tubería de conducción, ¿sí? Líneas de riego. Y los sistemas de medición. Manómetro, que me mide la presión, caudalímetros, que me miden el caudal, ¿sí? O sea, la cantidad de agua que va pasando por segundo dentro de mi sistema. El controlador de riego, famoso controlador de riego, sí, lo van a ver en todos los sistemas de riego, sean caseros o no, hay un controlador de riego siempre, básicamente con un mini computador. Y además de eso, por supuesto, los goteros. Goteros que pueden ir desde 1 a 4 litros por hora, ¿sí? Que tienen una variedad de diseño. La misma cinta de riego muchas veces también tiene los goteros incorporados. A veces uno tiene que comprar los goteros aparte, ¿sí? Si trabajo con sistemas de microjet, ¿sí? Generalmente esto se clava en la cinta de riego, ¿sí? Y esto funciona con una presión determinada. Este gotero que se ve acá arriba son goteros autocompensados, que la gran gracia del gotero autocompensado, que es esto que está acá, que es como una especie de acordeón, y cuando hay variaciones de presión, eh, 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 no afecta la salida del agua. Si tengo, por decir, una variación, no muy fuerte, pero una variación en la presión por la razón que sea, porque a lo mejor me cortaron la luz y disminuyó la salida del agua, el sistema, este acordeón se ensancha o se aprieta más para que salga más o menos agua, ¿sí? Son más caros las líneas de riego de gotero autocompensado, pero son súper útiles, especialmente en zonas, por ejemplo, donde tengo cortes de luz durante la época de riego, que son muy frecuentes. Son súper útiles cuando, por ejemplo, a veces hay sistemas que trabajan con dos bombas y a veces cuando se cambia de una bomba A una bomba B, por la razón que sea, o cuando hay que hacerle mantención a la bomba y me traen una bomba de reemplazo, el sistema, los emisores autocompensados ayudan a que esos cambios de presión no sean tan graves y que yo pueda mantener la presión constante dentro del sistema, ¿sí? Estamos diciendo el salvavidas, no es que yo tenga que depender 100% de ello y no me preocupe de mantener el resto del sistema, sino que ayudan un poco cuando hay pérdidas de presión muy grandes, ¿sí? O cuando a veces después de un riego a lo mejor se taponearon mucho los filtros y voy a tener algunas variaciones de presión. Como no puedo hacer la mantención hasta el fin de semana porque estoy en plena temporada de riego, el emisor autocompensado ayuda a que esos cambios de presión no me afecten la cantidad de agua que sale, ¿sí? O sea, vuelvo a repetirlo. El emisor autocompensado es un salvavidas, pero el salvavidas, como dice su nombre, es un salvavidas. Eso no quiere decir que yo no tenga que aprender a nadar. En este caso, es mi salvavidas, pero eso no quiere decir que yo no tenga que hacer la mantención de mi sistema de riego. Si yo no realizo la mantención, da lo mismo lo que tenga, da lo mismo que tenga el mejor filtro, el mejor todo, no, el sistema no va a andar bien. Y mi eficiencia, con esto cierro, va a andar por acá, como el 65%. He visto sistemas de riego que andan como un 65% de eficiencia. El horror, ¿sí? Fuimos a hacer pruebas de caudal, fuimos a hacer calibración, empezamos a ver cuánto tiraban los emisores. Un emisor tiraba 2 litros por segundo, el emisor que estaba al lado tiraba 2,8 litros por segundo, el emisor que estaba al inicio tiraba 4 litros por segundo, nos movimos 3 líneas más allá, uno tiraba 1 litro por segundo, otro tiraba 0,96, nos cambiamos de línea, tiraba 3,6 litros por segundo, era así. Los emisores tiraban todos agua distinta, todos tiraban una cantidad de agua distinta. Y después decían que se habían gastado, ¿cuánto era? Como 60 millones de pesos en el sistema de riego. Para que ustedes no sean así, para que ustedes sean buenos profesionales, ¿sí? Acuérdense de eso. No lleguen y hagan las cosas, mantengan su sistema de riego. Eso por hoy, chiquillos. Como digo, esto es una clase introductoria simplemente de la introducción más que nada a cómo funciona el sistema de riego. La próxima clase vamos a ver sistemas de inyección. Yo creo que eso es nuevo. Espero que sea materia nueva, que son los sistemas de inyección del sistema de riego. Después de eso, de sistemas de inyección, vamos a hacer un par de clases o una clase de mantención. Y después de eso empezamos con los cálculos de nuevo. Esta unidad es más cortita, por si acaso. Así que ojo con eso. ¿Bien? Profe, entonces vamos a ver de aspersión hacia adelante o solo microaspersión y goteo. No, vamos a ver, es que en general todo lo que voy a explicar ahora
todo lo que voy a explicar ahora, sí vemos dispersión en adelante, pero todo lo que voy a explicar ahora en esta unidad no es tanto del sistema, al menos en esta unidad, está relacionado con la fertilización, con la unidad de fertilización del sistema. ¿Sí? Con esta parte, con el fertirriego, con la parte de fertilización. Ven en el descriptor si te metí al ambiente del aprendizaje, sale el descriptor de la asignatura, arriba. ¿Sí? Sale la descripción y después abajo sale la descripción de la asignatura. Y ahí podéis ver lo que vamos a ver en la unidad 2. Sebastián. Te puedes spoilear lo que pasa, lo que vamos a ver en la unidad 2. Ya, profe, gracias. Ya, chiquillos, hoy día con una clase un poco más cortita, ¿sí? Un repaso nomás en general de lo que vimos, de cosas que algunos ya deberían saber, espero. Y como digo, la próxima clase vamos a ver sistemas de inyección de fertilizante, ¿ya? Eso sería, chiquillos. Valentina pregunta si vemos algo relacionado con la hidroponía. Ya, mira, buena pregunta. Lo que pasa es que cuando te pase los cálculos de solución madre, de cómo se calculan las soluciones nutritivas, esos cálculos los puedo ocupar también para hidroponía. Te sirven N para hidroponía. Los cálculos de preparación de solución de fertilización. No está, es como relacionado con la hidroponía, pero no directamente con la hidroponía. ¿Sí? No es de hidroponía en sí, pero todo lo que te pase cuando empieza a pasar los cálculos te va a servir si tú quieres fertilizar en un sistema hidropónico. Por si acaso. Así que, atenta. ¿Sí? Son unos cálculos. No es difícil, son mega mecánicos, pero son, no, más bien dicho, son súper mecánicos. Puede ser un poquito difíciles, pero es mega mecánico. ¿Sí? Los cálculos, por si acaso. ¿Ya? Para que no se asusten. Pero más fáciles que en términos generales puede ser más fácil entenderlos que lo anterior, pero son un poquito más largos de realizar. ¿Ya? Ya, chiquillos, cuídense. Nos estamos viendo. Me toca cocinar hoy día, así que tengo que ir a cocinar. ¿Ya? Chao, profe, gracias.